Me encuentro españoles hartos de la corrupción. Francamente, ¿eso qué es? ¿De derechas? ¿De izquierdas? Yo creo que no. Yo creo que eso es de esto, de sentido común. Buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a analizar uno de los eventos políticos clave de esta semana, el gran mitin electoral del partido Vox en Cáceres, donde Santiago Abascal inauguró la campaña bajo el lema Sentido común. Esto no es simplemente otro mitin más. Es una apuesta por un cambio radical del mapa político de Extremadura, una región que durante décadas ha sido rehén del tradicional bipartidismo. Empecemos por el contexto. Extremadura es una de las regiones más pobres de España, un territorio con enorme potencial, pero con indicadores crónicamente bajos de desarrollo económico. Aquí hay alto desempleo, especialmente entre los jóvenes, éxodo masivo de población hacia las grandes ciudades, pueblos moribundos y total dependencia de las subvenciones estatales. Precisamente esta imagen la utiliza Abascal como carta principal en su retórica. Dice que los partidos tradicionales, el Partido Popular y los socialistas, han llevado la región al colapso, convirtiéndola en territorio de clientelismo político y corrupción. ¿Qué pasó en el mitin? Abascal salió al escenario en Cáceres ante varios miles de seguidores y de inmediato adoptó un tono potente. No perdió tiempo en formulaciones diplomáticas, su discurso fue directo, duro y máximamente emocional. La idea principal que martilleaba en las cabezas de los oyentes: Vox es el único partido que dice la verdad, la única fuerza que no teme llamar a las cosas por su nombre. El lema de la campaña es sentido común. Parece una frase simple, pero detrás hay toda una ideología. Abascal afirma que el establishment político español se ha desconectado completamente de la realidad, que las élites viven en su mundo, mientras la gente común se queda sola con sus problemas. Me encuentro españoles hartos de la corrupción. Francamente, ¿eso qué es? ¿De derechas? ¿De izquierdas? Yo creo que no. Yo creo que eso es de esto, de sentido común. Y eso es lo que nosotros vamos a defender en esta campaña, en contra de todos los demás. Porque no es de sentido común el abandono que ha padecido Extremadura desde hace 40 años a manos del bipartidismo corrupto que ha entregado todas las infraestructuras al separatismo vasco y al separatismo catalán. No es razonable, no es de justicia, no es de sentido común que unos españoles decentes y leales sean castigados al lado de unos líderes territoriales traidores que siempre se llevan el premio porque actúan como chantajistas frente a políticos débiles, cobardes y traidores. Y no es de sentido común no tener presupuestos en esta tierra y que esa decisión la tome el mismo partido que acepta esos mismos presupuestos en Valencia. Y aquí aparece Vox, el partido que supuestamente devuelve la política al cauce de la normalidad, que defiende los intereses de los trabajadores, agricultores, familias, aquellos que han sido olvidados. Pero profundicemos más. ¿Qué entiende exactamente Abascal por sentido común? Primero, una política migratoria dura. Habla de que la inmigración ilegal destruye el tejido social del país, que conduce al aumento de la criminalidad, a la sobrecarga de los sistemas sociales y a la disminución del nivel de vida de la población autóctona. Segundo, la defensa de los valores tradicionales, la familia, la identidad nacional, la lengua y cultura españolas. Tercero, la soberanía económica, salir de la dictadura de Bruselas, defender la agricultura española de las cuotas y restricciones europeas, apoyar a las pequeñas empresas. Abascal habló extensamente sobre la agricultura. Extremadura es una región agraria y el tema del campo es extremadamente importante aquí. Acusó a la Unión Europea de que su política asfixia a los agricultores españoles, que las normas burocráticas y las restricciones ecológicas hacen que trabajar la tierra no sea rentable. Prometió que Vox luchará por la abolición de estas normas, por devolver el control sobre la agricultura a manos de los propios españoles. Pero lo más interesante comenzó cuando Abascal cambió su atención a los oponentes políticos internos. Atacó no solo a los socialistas, lo cual es bastante esperado, sino también al Partido Popular, con el que Vox colaboró recientemente en los gobiernos de varias regiones. Los llamó dos caras de la misma moneda, los acusó de corrupción, de traicionar los intereses del pueblo, de haber creado un sistema donde el poder se transfiere en círculo entre dos estructuras de clan. Un golpe especial fue para la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Abascal la acusó de convocar elecciones anticipadas precisamente para no permitir el fortalecimiento de Vox, de que tiene miedo a la competencia, de que no quiere compartir el poder. Más aún, usó una comparación muy dura, llamándola la Irene Montero de Extremadura, una referencia a una de las figuras más polémicas del campo de la izquierda, la ministra de Igualdad en el gobierno de Sánchez. Esta comparación no es casualidad. Abascal intenta crear una imagen de Guardiola como alguien que en palabras es conservadora, pero en la práctica implementa una agenda progresista, obedece a Bruselas y a los medios de izquierda. Dice que el Partido Popular ha traicionado sus valores, que ya no representa los intereses del votante de derecha y, por tanto, la única verdadera fuerza de derecha en el país es Vox. Ahora sobre cómo se presentó todo esto. Abascal es un maestro de la retórica populista, sabe cómo hablar con el público,
cómo encender a la gente, cómo convertir un discurso político en un show emocional. Usa frases cortas y contundentes, repite palabras clave, construye su discurso en contrastes, ellos y nosotros, élite y pueblo, traidores y patriotas. Habla fuerte, con confianza, con entonaciones que no dejan dudas. Cree en lo que dice, o al menos lo simula muy bien. En la sala, lo recibieron con ovaciones. La gente coreaba «Vox, Vox, Vox», agitaba banderas, aplaudía después de cada declaración dura. Esto no es simplemente un evento político, es un mitin ideológico donde se forma el sentimiento de pertenencia a un movimiento, a algo más grande que solo un partido. Abascal crea la imagen de Vox como un frente popular, como la última esperanza para quienes se han desilusionado con el sistema. Pero miremos esto críticamente. ¿Qué hay detrás de las hermosas palabras sobre el sentido común? ¿Qué tan realistas son las promesas de Vox? Tomemos, por ejemplo, la promesa de devolver el control sobre la agricultura. España es miembro de la Unión Europea, y la política agrícola común es uno de los pilares de la integración europea. Salir sin salir de la UE es prácticamente imposible. Es decir, para cumplir esta promesa, hay que o bien revisar radicalmente las relaciones con Bruselas, o simplemente salir de la Unión. Pero Abascal no habla de esto directamente, deja espacio para interpretaciones. O tomemos la política migratoria. Vox promete controlar duramente las fronteras, deportar a los ilegales, detener la recepción de refugiados. Suena decidido, pero España está vinculada por obligaciones internacionales, directivas europeas, decisiones judiciales. Implementar tal política unilateralmente es extremadamente difícil, pero para el votante que está cansado del aumento de la inmigración y los problemas relacionados, estos matices no importan. Lo importante es que alguien finalmente dice lo que ellos piensan. Ahora sobre por qué esto funciona. Extremadura es una región con alto nivel de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Muchos jóvenes se van a Madrid, Barcelona o directamente al extranjero, porque aquí no hay perspectivas. Los que se quedan a menudo trabajan en la agricultura o en sectores mal pagados. Ven que su vida no mejora, a pesar de todas las promesas de los políticos. Ven cómo el dinero se va a programas de ayuda a migrantes, a iniciativas climáticas, a la agenda de género, mientras sus propios problemas quedan sin resolver. Y entonces llega Abascal y dice: os escucho, voy a luchar por vosotros. Es un mensaje poderoso. No entra en detalles económicos, no explica cómo exactamente se financiará su programa. No habla de compromisos y complejidades, da respuestas simples a preguntas complejas. Y para muchos votantes, esto es exactamente lo que necesitan. Pero hay otra cara. Los críticos de Vox acusan al partido de populismo, de incitar a la xenofobia, de especular con los miedos de la gente. Señalan que muchas propuestas de Vox contradicen la Constitución, la legislación europea y los tratados internacionales. Decimos esto, sentido común, porque da igual que uno sea muy de derechas, muy de izquierdas, de centro o nada de eso, porque la gente no va por la calle pensando en estas cosas. Pero la gente sí cree en estos asuntos de los que hemos hablado. Y son los que de verdad nos importan. Los que tienen que ver con nuestra libertad, con nuestra prosperidad, con poder disfrutar un poco de la vida, sabiendo que hay que esforzarse mucho también, con saber que nuestros hijos pueden tener un futuro en su propia patria. Esas cositas sencillas son las que nosotros vamos a defender. Y vamos a hacerlo sin prometer varitas mágicas, sino trabajo duro, verdad, para decir las cosas por su nombre y decir lo mismo siempre y en toda España, sin excepción, desde Melilla hasta Bilbao y desde Olivenza hasta Barcelona, sin una sola diferencia en nuestro discurso. Sin embargo, todo esto que hemos denunciado, aun no siendo de sentido común, es la herencia del bipartidismo. Es la herencia del bipartidismo corrupto, de izquierda y de derecha, durante muchos años. Y por eso, ahora vemos, por ejemplo, al señor Feijóo y a la señora Guardiola, que no vienen aquí a discutir de ideas y de propuestas con los socialistas. De hecho, el otro día me preguntó un periodista, creo que era en el Hoy de... ¿Es el periódico ese? No he oído. El Hoy de Extremadura. Vale. Y me dijo, bueno, entonces si la señora Guardiola después de las elecciones y el resultado es igual, se niega a negociar con ustedes, a llegar a un acuerdo, ¿van a exigir ustedes que el Partido Popular ponga otro candidato, otra candidata? Y dije, bueno, a nosotros no nos corresponde decidir quiénes son los candidatos de otros partidos, eso es cosa de ellos. Pero entonces, ¿ustedes no van a exigir en ningún caso que la señora Guardiola sea apartada? He dicho que a nosotros no nos corresponde. Ahora bien, si la señora Guardiola, cuando lleguen las elecciones, y si le ganan y es la más votada, pero no tiene mayoría absoluta y tiene que negociar con otros. Dicen que la retórica de Abascal divide a la sociedad, crea una atmósfera de intolerancia y agresión. Recuerdan que la historia de Europa ya conoció ejemplos de movimientos populistas
que llegaron al poder en una ola de descontento y terminaron en catástrofe. Pero para los partidarios de Vox, estos argumentos no son convincentes. Consideran que las críticas vienen de las mismas élites que han llevado al país a su estado actual. Creen que Abascal dice la verdad, que no teme llamar a las cosas por su nombre, que es el único dispuesto a desafiar al sistema. En cuanto a la campaña misma, Vox apuesta por la movilización de su base. El partido entiende que convencer a los votantes de izquierda o moderados es muy difícil. Por tanto, la tarea es activar al máximo a quienes ya simpatizan con Vox, sacarlos a las urnas, crear un efecto de ola. El mitin en Cáceres es el primer disparo, una demostración de fuerza, una muestra de que Vox está aquí en serio y por mucho tiempo. Abascal también usa activamente las redes sociales. Sus discursos se distribuyen a través de YouTube, Facebook, Twitter, Telegram. Cada intervención se corta en vídeos cortos y contundentes que se difunden fácilmente por Internet. Esta es la guerra política moderna, no tanto en la televisión como en los smartphones. Y aquí está otro punto importante. Vox entiende muy bien la nueva realidad mediática. Saben que los medios tradicionales, especialmente los grandes canales de televisión y periódicos, son críticos con ellos. Por eso crean su propio ecosistema mediático, sus canales, sus plataformas, sus fuentes de información. Para muchos partidarios de Vox, estas fuentes son la única verdad, y todo lo demás es propaganda del sistema. Volviendo al mitin en Cáceres, Abascal terminó su discurso con un poderoso llamamiento. Dijo que las elecciones en Extremadura no son simplemente elecciones regionales, es una batalla por el futuro de España. Que si Vox gana aquí, será una señal para todo el país. Que la gente está cansada de mentiras, de traición, de corrupción, y están dispuestos a apoyar una fuerza que no teme ir contracorriente. La sala estalló en aplausos. La gente coreaba, agitaba banderas, cantaba el himno. Fue una verdadera movilización política. La creación de una atmósfera de momento histórico. Abascal sabe cómo crear estos momentos, cómo convertir la política en teatro, en espectáculo, donde cada espectador se siente partícipe de un gran evento. ¿Qué sigue? Faltan pocas semanas para las elecciones. Vox realizará mítines por toda la región, atacará a los oponentes, prometerá cambios. El Partido Popular y los socialistas intentarán desacreditar a Abascal, recordar sus declaraciones radicales, sus vínculos con movimientos de ultraderecha en otros países. La izquierda movilizará a sus partidarios bajo el lema "Detengamos el fascismo". Pero el resultado de las elecciones es difícil de predecir. Extremadura ha sido tradicionalmente una región de izquierda, pero los últimos años han demostrado que las preferencias políticas cambian. El crecimiento de Vox en toda España es un hecho. Y si el partido logra movilizar a sus partidarios, si la participación es alta, pueden mostrar un resultado muy serio. En cualquier caso, este mitin en Cáceres es un hito importante en la política española. Es un indicador de cuán profundamente dividida está la sociedad española, cuán fuertes son los sentimientos de descontento y desilusión, cuán demandadas son las alternativas radicales. Abascal y Vox no son simplemente otro partido más. Son un fenómeno político que desafía todo el sistema posfranquista, todo lo que se ha construido en España los últimos 50 años. E independientemente de cómo os sintáis respecto a Vox, si lo apoyáis o criticáis, ignorar este fenómeno es imposible. En fin, iba a decir, no debaten de ideas, debaten de este tipo de tonterías. Pero bueno, no es que no debatan de ideas, es que no debaten. Es que la señora Guardiola sí debe conocer a Óscar, porque en cuanto le han dicho que vaya a un debate, ha dicho que no va. No quiere debatir. Está escondida. Y eso que ha dicho hoy mismo la señora Guardiola, yo no tengo miedo a nada. Pues sí, a Óscar Fernández le tiene miedo, porque no quiere debatir con Óscar. Aún está a tiempo de rectificar, aún está a tiempo de tener un mínimo de valentía, y no solo de valentía, de respeto a los votantes de Vox y de ir a debatir, bueno, y de paso a sus propios votantes, porque no ir a debatir a televisión con el resto de partidos es una falta de respeto también a sus propios votantes. Así que me dirijo a los votantes de la señora Guardiola. Si quieren apoyar a alguien con valor, con convicciones y que defiende el sentido común, que le voten a este señor y no a la señora Guardiola. Bueno, decía que no debaten y en el fondo, teniendo en cuenta de todo lo que estamos hablando, es que tampoco debaten entre ellos, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque detrás están millones de personas que sienten que su voz no es escuchada, que sus intereses no están representados, que el sistema trabaja en su contra. Y mientras este problema no se resuelva, el populismo, el nacionalismo y la radicalización seguirán creciendo. El mitin en Cáceres terminó, pero la batalla política apenas comienza. Por delante hay varias semanas de campaña dura, acusaciones mutuas, promesas y manipulaciones, y luego las urnas, donde cada votante hará su elección. Y esta elección determinará no solo el futuro de Extremadura, sino también, posiblemente, la trayectoria de desarrollo de toda España. Esta es la historia detrás de este video de Cáceres.
Una historia sobre política, sobre poder, sobre desilusión y esperanza. Una historia sobre cómo los movimientos populistas utilizan las crisis para su crecimiento. Una historia sobre cómo palabras simples pueden encender a la multitud y cambiar el panorama político. Y una historia sobre que la democracia no es solo elecciones y parlamentos, es también una lucha constante de ideas, donde gana quien mejor entiende el ánimo de la gente y sabe movilizarla. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus familiares y amigos para que conozcan la verdad, porque los medios de comunicación os ocultan esto.